Mm, Bonjour à tous. Espero que estén muy bien y que estén teniendo un increíble día. El día de hoy estoy acompañada de un invitado súper, súper especial que seguramente ya lo conocen en TikTok, francés. Bueno, en su TikTok y en su Instagram tiene un francés bien regio, pero aquí está con nosotros Alex. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Karen, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Bueno, Alex. Te has dedicado, ya tienes un rato dedicándote a esto del TikTok, pero cuéntanos un poco más, quién es Alex. Ah, Ya sé que vienes de bueno, pues del sur de Francia, pero ¿quién es Alex? Dinos. ok, perfecto. Bueno, entonces yo, soy Alex, vengo de Marsella, sí, como lo dijiste, cerca de, pues es en el sur de Francia, Marsella. Bueno, yo vivo, no vivo cerca de Marsella, sí, vivo cerca de Marsella, pero es un pueblo chiquito cerca de Marsella. Siempre digo que vengo de ahí porque es la ciudad más grande que está al lado de donde yo vivo. Entonces, para la gente que creen que nada más hay París o otras ciudades así, en Francia no hay, existen muchas otras partes que son muy bonitas y que siempre yo recomiendo de visitar en Francia porque, pues, a lo mejor como turista tú te quieres ir, obviamente en París y se tiene que visitar, eso lo súper entiendo y es normal, pero hay otras ciudades que están muy bonitas como en el sur de Francia donde hay playa, hay sol, o sea, está muy bonito allí, entonces vale la pena de visitar esas ciudades. Entonces sí, yo venía vengo de Marsella, cerca de Marsella, y llegué aquí en México, en Monterrey más bien, en Monterrey la primera vez hace como 2 años y medio, acumulado, porque pues con cuestión de visa tuve que regresar a Francia, etcétera. Entonces, en total hace como 2 años y medio que estoy aquí en Monterrey. ¿Y por qué llegué aquí en México, en Monterrey? Por el amor, una historia de amor que conocí a una mexicana en Australia hace como más de 3 años. Conocí a mi novia, que todavía es mi novia, de hecho, entonces la conocí allá. Nos vimos como nos conocemos en un bar, de que pues lo clásico, de que como que hacían las películas, de que nos conocimos en un bar. eh, y pues la verdad no es para decir que amor a la primera vista o todo eso, pero fue algo muy diferente, o sea, fue algo muy especial, de que yo cuando la vi pues supe que era una persona especial. Entonces, pues aprendimos poco a poco a conocernos, y nos vimos como muy pocas veces porque ella tenía que regresar Mm. a México en Monterrey y yo en Francia, pero mucho más después. Ella estaba de intercambio, yo era nada más de viaje ahí. Entonces nos vimos como, no sé, te digo como 5 o 6 veces máximo. Y ya, ella regresó en Monterrey, yo en Francia, y seguimos platicando por mensaje. Y era todo en inglés al principio porque pues yo estaba en Australia, entonces mi inglés era mucho mejor que el español. Entonces todo en inglés, platiquemos como algunos meses, yo creo como 3, 4 meses. Al mismo tiempo yo estaba trabajando, y luego pues le mandé un mensaje diciendo de que, oye, pues espero que estás lista para verme otra vez porque ya compré mi vuelo. Entonces, esas son las fechas. Espero que te puedo ver ahí. Y yo en mi cabeza llegué aquí en México con la idea que si pasa algo con ella, que bien, porque no éramos novios. Si no, pues voy a viajar, visitar a México y voy a regresar luego a Francia. O sea, fui así con esa idea de que pues no pasa nada, no tengo nada que perder. Pues qué buena la historia, la experiencia, y yo creo que siempre hay cosas que sacar de cada experiencia. Aunque pasan mal las cosas, pues aprendes cosas y no pasa nada. Entonces tomé esa decisión de llegar aquí en México y desde ese día, pues bueno, sí, regresé a Francia por cuestión de visa, pero me quedé aquí con ella. Nos hicimos novios después de algunos meses también, con todo el proceso que hay para ser novios, que es muy, muy típico de aquí en México. Francia no hay de que llevar peluche, flores, todo eso, o sea, no existe mucho en Francia. Entonces me alegré bastante de conocer a su cultura, adaptarme, obviamente, y sí,
Eso es la razón más o menos por la cual yo estoy aquí. ¿Qué más te podría decir? Pues sí, luego llegué aquí, pues estaba buscando trabajo también, entonces batallé bastante a buscar un trabajo, no sé si es porque las empresas pues como que no quieren hacer los trámites para contratar a un extranjero, entonces batallé bastante, eso es algo que me sorprendí un poco porque pues tengo una maestría en administración, o sea, algo bastante bien en Francia, pero aquí en México era bastante difícil. Entonces batallé bastante y luego pues decidí dar clases de francés también al lado para nada más al tiempo, para quedarme más tiempo con ella. Y ya, hace poco, hace un mes y medio, ya abrí un negocio de crepas también aquí en Monterrey. Entonces, pues poco a poco tengo proyectos a largo plazo aquí. Entonces, sí, más o menos fue eso, por eso que estoy aquí. Okey, Alex, bueno, ya, bueno, ya nos contaste un poco del pourquoi Mexique, pourquoi le Mexique, etcétera. Entonces, teniendo todo este proceso, tú dices que estudiaste un máster en administración, conociste a tu novia y todo, y te viniste acá a México. ¿Cómo, o en qué momento dices: "Mi francés me puede ayudar, je peux être dans les réseaux sociaux"? ¿Cómo empezaste a crear este contenido en redes sociales? ¿O qué fue lo que te motivó para hacer esto? Pues fíjate que cuando llegué aquí en México, pues conocí a la familia de Lucy. Bueno, la familia, su hermana tiene un esposo y su esposo como que me llevó bastante bien con él. Y siempre los dos, su hermana y su esposo, siempre me dijeron de que, oye, ¿por qué no haces contenido en internet? De que francés, pues yo creo que pues, interesaría bastante gente y en ese momento bueno, todavía las redes sociales es clave, o sea, toma mucho espacio. Y pues yo llegué aquí y las redes sociales, la verdad, en Francia, pues no sé si soy yo personalmente, pero no es algo que me da pena, la verdad, me da pena poner mi cara, me da pena, no sé, que la gente, al principio yo era así, de que van a opinar la gente, bla, 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 o sea, lo básico. Y, y entonces llegué aquí, pero lo dejé pues de al lado de que en mi cabeza, pero no quería empezar con eso. Entonces empecé con las clases, con mi local, con la idea del local y todo, de crepas. Y luego se vino la pandemia, entonces tenía mucho más tiempo para, pues aburrido, o sea, había tiempo muerto y no sabía qué hacer, sobre todo que ya no podía avanzar en mis proyectos, o sea, por ejemplo, ya había cosas que no dependían de mi persona. Por ejemplo, yo estaba trabajando con una arquitecta, pero pues es su trabajo, yo no puedo tomar decisiones sin ella, entonces tenía como mucho tiempo muerto y decidí sí, de descargar la app TikTok y ver de que, pues, vamos a ver qué onda, o sea, voy a hacer un video, y hice como 2 3 videos así, y la número 4 o 5 pues, tuvo mucho pegue, o sea, es una video que se hizo bastante viral, con más de 1 millón de vista y todo eso. Y sí, a partir de ahí, pues, como que te pones a poner más cosas, más contenidos, la gente pues muy buena onda de que en los comentarios de que, ay, queremos más, no sé qué, enséñanos francés y poco a poco me puse a poner más contenidos y así empezó todo. Pero yo al principio era de que no es para mí las redes sociales, pero ahorita yo estoy mucho más de que, pues sí, si puedo ayudar gente o si puedo dar risa un poquito con un video en francés también, pues qué bueno. Entonces lo hago con mucho gusto y creo que cambió mucho mi percepción de antes antes era de que, ay, pues no es para mí, pero luego pues está cool, está padre de poder estar en contacto con mucha gente y la gente están aquí en México siento que la gente son mucho más eh, buena onda, no sé cómo explicarlo. Hasta la fecha no he recibido críticas de que comentarios muy negativos. Y sí, pues puede pasar, es normal, o sea, no puedes como que hay gente que son así, pero pues sí. Y en algún momento, dans un moment, tu as imaginé ça, que tu allais devenir, on va dire, fameux ou célèbre ou connu dans les réseaux sociaux? Non, pas du tout.
Je ne pense pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire que je suis connu ou célèbre, sur les réseaux sociaux, peut-être un peu sur TikTok, mais non, je ne pensais pas du tout forcément, que ça allait se passer comme ça. Mais non, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu, que je faisais comme ça pour m'amuser, et voilà, c'est je ne l'avais pas du tout prévu. Parfait. Bueno, cambiando completamente, eh, teniendo todo esto en las redes sociales y empezaste a crear pues el contenido en francés, no sé, mencionabas sobre los comentarios y todo ese tipo de cosas. No, no te has sentido, como dices, a lo mejor los mexicanos, o sobre todo la comunidad latina, c'est plus chaleureux, como que no buscan o no critican tanto esa parte, y sobre todo a extranjeros. Yo digo que existe este boom por el ser extranjero, porque generalmente es como que, wow, un extranjero está en México, ¿cómo eso es posible? Claramente hay muchos extranjeros aquí en México. ¿Cómo Sí. te has topado, no sé, con esta parte del ser extranjero y vivir en otro país? No sé si hayas tenido algún choque cultural o hayas tenido, sobre todo, este boom, diría yo, de que te digan: "Ah, eres extranjero y estás aquí en México, pourquoi?", o algo Ujú. así. Sí, fíjate que eso, lo del extranjero aquí en México, se me hizo, no raro, pero me di cuenta que sí, que era algo, o sea, sí, de que la gente se sorprende de ver un extranjero en su propio país. Y eso no me daba cuenta hasta que ponga contenidos en TikTok, por ejemplo. Y sí, muy seguido gente que dice de que, ay, ¿qué opinas de eso? ¿Qué opinas? Como que les importa mucho saber el punto de vista de un extranjero sobre, pues, una comida mexicana o sobre una costura, un hábito y todo eso. Entonces, sí, eso fue algo que me llamó mucho la atención. Y como ahorita con los TikToks, yo hago bastante lives y todo eso, y me doy cuenta que sí, la gente como que me preguntan cosas sobre México, en general, lo que yo creo de México, lo que pienso de México, pero bueno, siempre yo digo que, y es verdad, o sea, nunca he viajado mucho en México, o sea, siempre me he Mm. quedado en Monterrey, entonces no puedo comparar y tener como muchas anécdotas de otras ciudades, pero siempre me dicen de que, oye, pero nunca te sentiste inseguro en tu país, en México, ¿cómo te sentiste aquí en México? Y yo siendo extranjero, no sé si es porque soy extranjero, no, al contrario, o sea, siempre digo que casi me siento un poquito más inseguro en Marsella, puede ser en Marsella, en Mm. ciertas partes de Marsella, que aquí donde estoy en México. Entonces, no sé si es por ese hecho de que soy francés, soy extranjero y a lo mejor la gente me quiere como tratar un poquito más bien, no sé cuál sería la razón, pero nunca me he sentido, por ejemplo, inseguro como extranjero, y al contrario, la gente quiere saber más de ti, de qué hay, qué haces aquí, de que cuando yo digo que soy francés, bueno, tengo esa suerte que no tengo tanto el acento como algunos de mis compañeros franceses, pero sí, son muy curiosos, o sea, quieren saber de qué hay, y cómo son las cosas ahí, qué comen, pues la vida allá en Francia y por qué estoy aquí. Entonces, eso me gusta mucho que la gente mexicana, yo creo que es algo también típico de México, son muy curiosos, quieren saber todo, te quieren bien, eso es algo que me gusta mucho. O sea, te van a hacer sentir como si México fuera tu casa, de que, o sea, con mucho así, de que mucho apertura, o sea, son muy abiertos, muy amigables. Y como te dije, hasta la fecha eso me pasa, o sea, no sé si en otras partes de México es diferente, porque no sé, pero aquí en Monterrey así lo sentí y gente muy con buena vibra, o sea, no te quieren mal, o sea, no te quieren ver triste o algo así, sobre todo que pues yo vivo un poquito lejos de mi familia, entonces sentí como una especie de segunda familia aquí, o sea, en México, entonces eso es muy importante, pues sentirse así acompañado y apoyado, eso es importante. Sí, justo. Bueno, como te mencionaba hace rato, siento que los mexicanos, perdón, y sobre todo la comunidad latina son muy chaleureux, que te abrazan, que te hacen sentir en casa. Y aprovechando esto, ¿qué cliché o qué estereotipo o qué pensabas antes de venir a México? Porque, bueno, te voy a dar mi punto o mi experiencia. Yo
tuve la oportunidad de vivir un año en Francia estudiando y okey. recuerdo que mis compañeros siempre me decían: "Ah, tu papá es el Chapo Guzmán", y yo de: "No". Sí, pues. Y yo de: "No, ¿cómo es posible?". Y me decían: "Drogas y todo lo demás", ¿no? Pero, ¿qué cliché o qué estereotipo, no hay ningún problema, tranquilo, tenías de México antes de venir? Pues sí, obviamente que y de hecho sí, ahorita me recuerdo de eso. Antes de venir aquí en México, yo vi toda la serie Narcos, obviamente, porque en Francia, pues, México en ese momento, sobre todo que había Narcos, como que todo el mundo estaban hablando de esa serie. Entonces, yo me puse a ver toda la serie y soy bastante fan de ese tipo de serie. Y obviamente que como francés, México, pues sí, está conocido por sus cosas un poquito violentas, o sea, con mucha violencia y drogas y los carteles y todo eso. Pero yo también tenía esa imagen de México como, pues, que hay aparte de Cancún también, o sea, los Muy franceses de México, Cancún, playa, tequila y ya. Pero sí, o sea, yo creo que los franceses tienen esa imagen de México como Cancún, fiesta, playa. Y por ejemplo, cuando yo decía a la gente que me conoce de Francia que yo estoy en México, ellos creían que estaba de fiesta, todo el día tomando tequila a las 10 de la mañana, pero no, o sea, estoy en Monterrey, no sé si conoces un poquito Monterrey, pero igual, o sea, Monterrey no es una ciudad para los turistas, o sea, es una ciudad industrial, urbano, uy, o sea, nada que ver con el sur de Francia o Cancún o cosas así. Entonces, creo que si los franceses tienen esa imagen de México como fiesta, sol, playa, tequila. Yo tenía esa imagen, pues que todos los mexicanos tenían bigotes, sombrero, ¿cómo se llaman las maracas? maracas, uy, Ajá, de que esas cosas, pero no. Y por ejemplo, cuando llegué aquí en México, pues también me di cuenta que hay mucha gente, no mucha, pero hay gente con el pelo rubio, o sea, con más blanco de piel y todo eso. Entonces, sí, creo que hay esos clichés de México que como los mexicanos creen que los franceses no se bañan. uy, justo te iba a preguntar, ¿cuál es? No sé si te haya tocado que alguien te diga como: "Ah, tú sí te bañas", o "¿Por qué no estás fumando?", o "¿Por qué no traes tu boina?". No sé si te ha tocado, o ¿cuál es el cliché que más te hayan mencionado sobre los franceses? Y yo creo que lo que viene es muy seguido es lo de bañarse, de que, ay, ustedes no se bañan. Eso es muy cliché. Luego que los franceses son románticos, no sé si es por el idioma que suena romántico y todo, pero sí, el primero que siempre llegue primer lugar es de que cuántas veces nos bañamos y siempre yo contesto con humor, o sea, con risa, de que, ay, pues, yo a veces de que 2 veces al mes, pero a veces más, y la gente lo toma serio, o sea, cuando te digo de que 2 veces al mes, o sea, la gente se la cree, entonces, me da un poco miedo de qué imagen tienen el mexicano del francés, pero no todos, o sea, saben que es una fama, o sea, no es la verdad, pero sí, creo que eso viene muy seguido, luego que hay que sí, yo creo que también la gente que me conocen en Monterrey, luego siempre me dicen de que: "Ay, si hablamos de vinos, de quesos, de cosas así, todos los franceses le saben al queso, al vino", pero no, o sea, de hecho, yo no soy nada experto. Entonces, sí, creo que la gente cree que todo el mundo son expertos en esas cosas y no. También de la cocina, de que: "Ay, tú sabes cocinar, eres francés". No, no sé cocinar, Vamos. sí, sé cocinar algunas cosas, pero no cosas elaboradas. Alors, bon, tu étais ici au Mexique et bon, tu as dû apprendre l'espagnol. Pour toi, ça a été difficile d'apprendre une autre langue parce que bah, tu parlais déjà en anglais, Ajá. mais l'espagnol, ça a été difficile pour toi, oui ou non? Et quel est, on va parler de l'apprentissage, quel est le processus ou qu'est-ce que tu as dû faire pour pouvoir améliorer ton espagnol? OK, donc je suis arrivé ici au Mexique avec un peu d'espagnol. Je ne suis pas arrivé à partir de zéro, je suis arrivé avec quelques cours d'espagnol que j'ai pris pendant toute ma scolarité. Donc par exemple, à partir de l'âge de 10, non, à partir de 12 ans, 10, 12 ans à peu près,
En France, on commence à apprendre une troisième langue. La deuxième langue, l'anglais, et ensuite la troisième langue. Généralement, tu peux choisir entre l'espagnol, l'italien et l'allemand. Généralement, 80% des personnes choisissent l'espagnol, 10-15% l'italien et 5% l'allemand. Donc, je suis arrivé ici avec un peu d'espagnol. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à parler avec ma copine en anglais et avec ses amis aussi. Donc, je crois que pendant 6 mois à peu près, je parlais qu'en anglais avec elle. Et je pense que ce qui m'a surtout aidé à améliorer mon espagnol, pardon, c'est la diction et la prononciation que ma copine a. Elle parle très bien, elle parle très lentement, elle prononce très bien les mots, les sons. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour l'apprentissage de l'espagnol. Ensuite, je pense que être entouré d'Espagnols, de Mexicains aide forcément. Ça, c'est une chose importante. Et aussi, quand j'ai commencé à donner des cours de français, c'était assez intéressant de chercher les définitions, les expressions pour donner des cours en français. Par exemple, s'il y avait quelqu'un qui voulait savoir le synonyme de tel mot, l'expression, le sens de telle expression, je devais, moi, faire la recherche sur Internet et investigar, rechercher le sens des mots pour donner une définition à mon élève. Et au final, j'apprenais en même temps que mon élève. Par exemple, mon élève apprenait le français et moi, j'apprenais l'espagnol en même temps. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé en arrivant au Mexique. Et ensuite, forcément, de changer de l'anglais à l'espagnol. Et un jour, j'ai dit à ma copine, on arrête l'anglais, on commence en espagnol. Et on a commencé en espagnol et petit à petit, j'ai appris l'espagnol comme ça. Donc, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le fait que j'arrive avec pas un bon niveau, mais un niveau d'espagnol correct. Le fait que ma copine a une bonne diction. Le fait que j'ai donné des cours de français. Le fait que j'ai regardé des films en espagnol. Que j'ai parlé avec les personnes en espagnol. Et je pense aussi que c'est important d'avoir une curiosité et la volonté d'apprendre. Et si tu n'aimes pas parler français, si tu n'aimes pas parler espagnol, je pense que ça va être compliqué de faire des progrès, de progresser en espagnol ou en français si tu n'aimes pas parler dans la langue étrangère. Oui. Sí. Creo que no sé si te escucho. Ah, espérame, ya. Hey. Tenía el micrófono apagado. Alors, oui, si tu n'as pas de motivation, bah, tu vas pas continuer, tu vas arrêter comme ça et après, et bah, ton espagnol, ton anglais ou n'importe quelle langue va arrêter et tu vas dire, voilà, bah, Oui, je n'ai pas besoin. Oui. il n'y a pas de secret pour les langues étrangères. Je pense qu'il faut le pratiquer tous les jours, le plus possible que tu puisses, et, et aimer. Je pense que aimer parler, aimer écouter une langue étrangère, c'est important aussi. Et en parlant des langues, quels conseils ou quelles recommandations tu donnerais à quelqu'un qui est nouveau en français ou qui veut apprendre le français mais qui ne sait pas quoi faire ou qu'est-ce qu'il doit apprendre? Alors, je pense que la première grosse erreur, je pense, c'est de vouloir parler français très rapidement, de manière fluide, etc. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes par exemple, qui m'envoient un message et qui me disent, moi, j'ai déjà un bon niveau de français, j'ai pas besoin de commencer du début avec les règles de grammaire, etc. Et à chaque fois, je dis OK, donc on va faire un test, on va parler en français et voir ton niveau et voir comment ça se passe. Et je m'aperçois qu'au final, ils n'ont pas du tout le niveau que eux pensent avoir. Donc ça, je pense que c'est une erreur de vouloir commencer le plus rapidement possible, avoir une conversation en français, etc. Je pense qu'il faut d'abord revoir les bases de grammaire, les bases de conjugaison. Ce n'est pas la partie la plus
fun, la partie la plus drôle qui existe, mais c'est important. C'est important de maîtriser ces bases pour avoir une conversation correcte avec une personne française. Et donc, ça, c'est le premier point. Le second point, je pense aussi qu'il faut trouver des centres d'intérêt. Par exemple, si tu aimes le football, si tu aimes le théâtre, la musique, écouter des chansons, par exemple, que tu aimes bien en français, chercher les paroles, la traduction des paroles, apprendre les paroles, la chanter, toutes ces choses-là qui peuvent aider à apprendre le français de manière divertissante, que ce ne soit pas ennuyant. Et ça, je pense que c'est un autre point. Ensuite, si, écouter du français tous les jours, parler français, essayer de parler français. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre trop de français d'un coup. Je pense que, par exemple, ici, à l'Alliance française, de mémoire, je crois que les cours durent 3 heures par jour, ou je ne sais pas exactement, mais c'est une quantité d'heures qui m'avait vachement surpris quand j'ai su que c'était des classes de 3 heures. Et 3 heures, ça me paraît trop. 3 heures de cours de français, c'est impossible pour ton cerveau d'assimiler toutes les choses. Et je pense qu'il faut y aller petit à petit. Oui, et bon, surtout quand on parle des cours que tu dois suivre. Et si par exemple tu commences à dire bonjour et après la personne commence en parlant et en disant des autres choses, c'est pas qu'est-ce que tu dis? Moi, je comprends pas. Et c'est vrai qu'on doit avoir une approche avec la langue. Peut-être dans tes centres d'intérêt, par exemple, si tu aimes écouter de la musique, bah, recherche de la musique en français ou d'être comme ça, regarder des séries Ouais. et etc. Mais par exemple, pour tes élèves, qu'est-ce que tu recommandes ou qu'est-ce que tu les conseilles à eux? Alors, les cours que moi je donne, c'est des cours pour, pour personnes qui ne parlent pas français du tout. Donc, ce que je fais, c'est que ce sont des cours assez basiques dans le sens où j'apprends l'essentiel au début. Par exemple, le verbe avoir, le verbe être, toutes ces choses qui sont très importantes. Et ce que je fais avec mes cours, c'est que je mets on étudie un texte en français pour pouvoir justement voir la prononciation, la traduction de certains mots et qu'on puisse avoir un support sur lequel travailler. Par exemple, avec un texte qui parle des vacances en France, nous allons voir ce texte en français et ensuite parler de tes vacances à toi, par exemple, où est-ce que tu aimerais aller, etc., pour que ce soit plus une conversation qu'un cours. Donc ça, c'est une méthode de travail qui fonctionne assez bien. Et ensuite, il y a une seconde partie d'apprentissage dans lequel, au lieu de lire ce texte, nous l'écoutons. Donc ici, la partie lecture et la partie prononciation, elle est plus faite à partir de l'audio. Donc l'écoute, c'est quelque chose qui est très important aussi parce que quand tu apprends le français, le professeur parle un peu plus lentement que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, les personnes parlent, je pense que tu l'as expérimenté en France, euh, les verbes avoir, les verbes être, et je suis, j'ai, et la négation sont très différentes de ce que tu apprends en cours et de ce que tu apprends dans la vie en général. Par exemple, je ne suis pas, ça va être je suis pas. Par exemple, je ne suis pas fatigué, je suis pas fatigué. Et entonces, quand tu arrives en France, tu peux être perdu avec le français parce que le français est assez différent. Et c'est comme ici hein, au Mexique, l'espagnol est très différent de l'espagnol d'Espagne. Oui. Par exemple, des expressions comme muy, o sea, pues, cosas así, son expresiones, ce sont des expressions qui sont dans la vie de tous les jours du Mexicain, que tu ne vas pas apprendre en cours d'espagnol. Et en français, c'est la même chose. Par exemple, le verlan, je ne sais pas si tu vois, le verlan, c'est quelque Oui. chose de très compliqué pour un étudiant. Et c'est pour cela que moi, je n'étudie pas avec mes étudiants le verlan, parce que si je commence à étudier le verlan avec mes étudiants,
je pense que la plupart des personnes vont abandonner les cours de français et vont partir et rester au Mexique. Mais Oui, le verlan, c'est des choses qui sont très compliquées et il ne faut pas saturer d'informations. Il ne faut pas que les personnes aient peur de la langue française parce que c'est une langue déjà compliquée. Si tu rajoutes de la difficulté, non, c'est pas très correct. oui, surtout, bah, le verlan et bon, le français à l'écoute qu'on écoute dans les rues en France, c'est vraiment différent de ce qu'on écoute en cours. En cours, on écoute bonjour, ça va, et toi? Et dans la vraie vie, ça va pas arriver comme ça. Et par exemple, surtout bah, pour les productions orales, je dis à mes élèves aussi, il faut, bah, on prépare une conversation, mais dans la vraie vie, tu vas pas préparer, tu vas pas dire, ah, attends Alex, je vais préparer mon production orale pour parler avec toi. Ok, j'ai déjà la production orale, on peut parler. Non, on va pas faire ça. Et c'est ça, des pouvoirs. Surtout, je pense à perdre la peur de parler parce que je sais pas si ça t'arrive, mais il y a des fois où les élèves sont, mais je sais pas, j'ai peur et des surtout l'accent, des bah, tous, on a un accent, soit en français, soit en espagnol, soit dans n'importe quelle langue, ça va arriver et je sais pas comment ça se passe avec toi, si ça t'arrive ou ça arrive à tes élèves de dire, bah, j'ai peur que les personnes me jugent Mhm. pour mon accent. Oui, ça dépend des personnes, mais je pense que oui, c'est un gros problème. La peur du regard de l'autre, c'est quelque chose qui est très, je pense que c'est très français aussi d'avoir peur de parler. Et par exemple, en France, je sais que les Français sont très mauvais pour les langues étrangères. Par exemple, si tu parles en anglais, plus en anglais qu'espagnol, mais si tu parles en anglais avec un Français, c'est quelque chose que nous n'aimons pas faire. On n'aime pas parler en anglais ou dans une langue étrangère. Pourquoi? Parce que je pense que le système d'éducation français n'est pas le plus optimal. Et je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire dans cette partie parce qu'au final, les personnes, lorsqu'ils parlent anglais ou espagnol et qu'ils ont un accent, les personnes vont se moquer. Et ils vont rigoler et ils vont dire ah, il ne sait pas parler français, il ne sait pas parler espagnol, il ne sait pas parler anglais. Et je pense qu'au contraire, il faut pratiquer pour justement essayer d'avoir le moins possible l'accent de ta langue native. Mais je pense qu'en France, c'est un gros problème parce que les gens qui n'ont pas un bon accent, ils se moquent de ces gens-là. Et les gens qui ont un très bon accent, ils se moquent aussi. Par exemple, si tu parles très bien espagnol, très bien anglais, en France, les personnes vont dire ah, mais tu te crois vachement espagnol, anglais. Enfin, c'est très bizarre. Si tu parles très mal, c'est pas bien. Si tu parles très bien, c'est pas bien. Donc, au final, les personnes ne parlent pas, ne pratiquent pas et ne peuvent pas améliorer son accent. Et comme tu l'as dit, je pense que l'accent, toujours, il sera toujours là. Et c'est très difficile qu'un Français n'ait pas du tout d'accent, qu'un Mexicain n'ait pas du tout d'accent. C'est très difficile. Donc, il faut pas avoir peur de pratiquer. Euh, et c'est en pratiquant que tu vas améliorer ton accent forcément. Donc, oui. Oui, oui, oui. Et surtout, bah, avoir le contact avec le français, parce que si tu as pas le contact, si tu n'écoutes pas de musique, si tu prends justement tes cours et tu es comme ça, bah, je vais attendre le prochain, tu vas pas avoir vraiment un contact avec la langue. Et je pense que ça, c'est un point vraiment important. C'est vrai. Je pense que les langues étrangères, il n'y a pas de secret. Je pense il faut sortir de sa zone de confort. Et personnellement, c'est ce que j'avais fait en Australie. Et j'étais allé en Australie à la base pour apprendre l'anglais. Donc, je suis allé en Australie, j'ai parlé anglais, j'ai amélioré mon anglais et j'ai fait la même chose avec l'espagnol. Je suis venu au Mexique, j'ai parlé en espagnol et j'ai amélioré mon espagnol. Donc, il faut ne pas avoir peur pas du ridicule. Ridicule, c'est un mot assez fort que j'aime pas utiliser parce que il n'y a pas de ridicule. C'est tout le monde
commence avec un niveau, tout le monde commence à partir de quelque chose. Mais oui, il faut dépasser ces barrières, cette peur qui ne sert à rien et qui au final t'empêche de progresser, t'empêche d'améliorer certaines choses de ta langue, de l'espagnol, du français ou de l'anglais. Donc, et surtout, moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté ici au Mexique. Donc, je suis arrivé en pensant que je parlais un peu d'espagnol, que ça allait être bien, que je vais pouvoir communiquer, etc. Et tu te rends compte que non, que l'espagnol que tu apprends en cours, c'est très différent de l'espagnol que tu expérimentes dans la vie de tous les jours. Et forcément, quand tu vas arriver en France ou quand tu vas arriver dans un pays français, le problème que tu vas avoir, c'est que tu vas peut-être comprendre des choses, peut-être pas. Et si tu les comprends, tu vas prendre beaucoup de temps à analyser la phrase, à comprendre tel sujet, tel verbe, etc. Et tu vas commencer à vouloir répondre, mais le temps de réponse est beaucoup trop long. Par exemple, dans une conversation, tout va très rapidement, tout va très rapide. Et donc, à partir du moment où tu comprends la phrase et que tu veux interagir, que tu veux répondre, ya se fue el tema. Donc, ça c'est très frustrant et c'est quelque chose que j'ai dû accepter ici au Mexique, de ne pas pouvoir communiquer mes idées, de ne pas pouvoir communiquer mes sentiments. Et quand tu vas expérimenter cette vie à l'étranger, tu vas être très frustré. Et par exemple, c'est quelque chose qui m'a assez marqué ici au Mexique de ne pas pouvoir exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Ça, c'est très, très frustrant et il faut savoir vivre avec cette frustration pendant un moment, le temps de s'adapter, le temps de trouver les mots, etc. Parce que tout va très vite. Par exemple, en espagnol, je comprenais quasiment tout, mais le parler, c'est quelque chose de très différent. Entendre et comprendre l'espagnol et le parler, c'est deux mondes différents. Et c'est pareil en français, c'est pareil en anglais. Donc, c'est pour ça qu'il faut pouvoir pratiquer le parler et l'écoute, enfin, tous ces aspects-là pour avoir une conversation eh, normale, plus ou moins avec quelqu'un. Oui, c'est ça, c'est surtout la pratique. Et en parlant de tout ça, ton expérience avec l'espagnol, est-ce que tu as eu un choc culturel? Je sais pas, on parle en espagnol ou on parlait en français, que tu voulais communiquer quelque chose, mais c'était pas la même chose. Et je sais pas si tu as eu un choc. Bon, parlant de la langue. Après, on va parler de comment ça s'est passé un choc culturel avec ta copine. Ça avait dit les peluches et tout ça. Mais en parlant de la langue, est-ce que tu as eu un choc culturel, que tu voulais communiquer quelque chose, mais que ce n'était pas pareil? Au niveau de la langue, oui, parce que au final, par exemple, quand on, quand il y a des histoires, par exemple, quand on est énervé ou qu'on veut montrer qu'on est énervé ou qu'on n'est pas d'accord, on a besoin d'être spontané. Par exemple, si je ne suis pas content, j'ai pas envie de chercher les mots pour te dire je ne suis pas content. J'ai pas envie de chercher les mots pour te dire je ne suis pas d'accord. Et c'est quelque chose qui m'a frustré beaucoup ici, et le fait que tu ne peux pas exprimer ton point de vue. Tu ne peux pas dire que tu aimes, que tu n'aimes pas, que tu n'es pas content, parce qu'au final, tu ne trouves pas les mots adéquats pour exprimer tes sentiments. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très difficile au niveau de la langue, de ne pas pouvoir trouver les mots justes. Par exemple, je sais qu'en espagnol, il y a beaucoup de mots, il y a plus de mots en espagnol qu'en anglais, par exemple. Par exemple, en anglais, pour decir I love you, en espagnol, il y a mille maneras de decirlo. Et en Oui. français aussi, il y a plusieurs mots qui n'ont pas forcément les mêmes sens, dependiendo du contexte, ça n'a pas les mêmes sens. Donc forcément, c'est très frustrant de ne pas pouvoir communiquer tel sentiment exact, telle sensation, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez difficile en tant qu'étranger, de vivre dans un pays étranger, de ne pas pouvoir mettre le doigt sur un mot exact, sur un mot précis. Ça, c'est quelque chose d'assez frustrant au niveau de la langue. Et ensuite, si, comme je t'ai dit, je pense qu'il y a des expressions typiques du Mexique
il n'y a pas vraiment de traduction. Par exemple, c'est un mot qui m'a vraiment et qui continue à m'embêter, c'est le mot ahorita. Ahorita, c'est un mot mexicain, je ne sais pas si c'est typiquement du Mexique, mais pour moi, ahorita, il y a 1000 sens possibles. Il y a ahorita, ahorita, ahorita dentro de 5 horas, y c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à comprendre des fois certains mots qui, au final, ils ont un sens, mais à la mexicaine. Par exemple, ahorita, normalement, c'est maintenant en français, plus ou moins. Et en français, maintenant, c'est pas dans 2 heures, c'est pas dans Oui. 3 heures. Et ahorita, par exemple, c'est quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Parce que, par exemple, moi, je ne suis pas une personne très ponctuelle, peut-être, mais je pense que le Mexicain est encore moins ponctuel que moi. Oui. Quelque chose qui m'a vraiment surpris, parce que si tu me dis ahorita, pour moi, c'est ahorita. Et au Mexique, ahorita no es maintenant, es algo, a lo mejor mañana, puede ser mañana a veces. Pero eso, sí, c'est quelque chose qui m'a assez surpris de voir que des mots pouvaient avoir plusieurs sens dependiendo du contexte. Eh, Eso ahorita no sé si hay otras expresiones que me hicieron. Pues el güey también. El güey, el que pedo también. Que pedo es ¿Qué una, pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? una palabra que se usa demasiado y sí, eso fue algo extraño, pero chistoso también. Y bueno, cambiando y hablando de los choques culturales que a lo mejor tuviste con la familia de tu novia o con tu novia, no sé si hayas tenido un choque cultural de, es que aquí en México se hace esto y en Francia no. Sí, el primero que fue bastante fuerte es el tío tía. Eso es algo que todavía no me acostumbré, te voy a explicar qué. Porque es que en Francia, o sea, o sea, hay más distancia entre las personas. Sí. Por ejemplo, imaginemos que tengo una novia francesa. Yo con los papás de la novia francesa voy a usar a lo mejor, no sé, pero a lo mejor el vous de usted. ¿Por qué? Porque hay más distancia, hay más respeto. Por ejemplo, el vous lo usamos para las personas mayor de edad o para un desconocido, un mesero. Y aquí es mucho más cerca, las cosas es de tú, de que tío, tía, todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, hasta la fecha de hoy, todavía batallo mucho para decir tío, tía a los papás de mi novia. O sea, es algo que no es de la cultura francesa. Y también si nos quedamos con tío, tía, hay demasiado tío, tía aquí, o sea, todos son tíos, son tías y primos, primas, entonces es algo que también batallé mucho en entender quién era el verdadero tío o tía, pero bueno, afuera de eso, del idioma, eso sí, de que el mexicano es mucho más cerca de, Expresivo. ajá, expresivo, pero también muy cerca de ti, de que por ejemplo, los abrazos también, de que está muy raro porque en Francia, pues la bise, por ejemplo, cuando saludas a alguien, es bastante, o sea, casi íntimo, de que chocas el cachete de las personas, pero se me hizo un poquito más fuerte el abrazo, como los hombres, por ejemplo, como se abrazan los hombres, se me hace mucho más contacto físico que la bise, por ejemplo. La bise es de que puede ser ligero, pero al hombre aquí es de que cuando te conocen es de Sí. que te abrazan y de que qué onda, de que te tocan y todo. Entonces se me hizo mucho más intrusivo esa manera de saludar, despedir, que la BIS, por ejemplo. Y está muy raro porque la BIS también, de un punto de vista extranjero, es de que, ay, pues qué raro, está muy Muy vivo. cerca, porque es ¿Sí? muy... Pero yo lo sentí aún más cerca, esa manera de saludar entre los hombres, por ejemplo. Luego, ¿qué más que hubo como choque? Pues sí, como te dije, lo de salud. Lo de la novia, por ejemplo, cuando pides para qué vas a pedir que sea tu novia, pues hay todo un proceso antes de que llevar flores, peluche, todo eso es algo que abrir la puerta también. O sea, eso, por ejemplo, no sé si es algo muy típico de Monterrey, pero en Francia sí existe esos procesos, pero no tan formal como aquí. Porque aquí es de que me tienes que llevar de que tantas veces al restaurante, tantas veces a tal lugar, al cine y todo.
para luego pedirme que yo sea tu novia, etcétera. Y en Francia no, es más de que, ay, nos vemos una vez, 2 veces, y si después de la tercera, pues hay un beso, pues somos novios. Y es más natural. O sea, no hay tantos compromisos como aquí, de que, por ejemplo, si tú estás viendo aquí alguien en México, pues te tienes que quedar con esa persona, no vas a ver a alguien más. Pero en Francia, si tú estás en date con alguien y que todavía no hay beso o algo así, pues todavía se permite de ir a ver a alguien más, o sea, no hay ese compromiso, ¿sacas? Entonces, sí, eso fue un choque cultural. Luego, pues, también que no soy muy expresivo de manera inicial, o sea, yo siendo francés, yo creo que el francés sí se queja mucho al francés, eso sí, pero a lo mejor mucho más menos expresivo como aquí. Aquí siento que si algo no está bien, si por ejemplo te sientes mal, te sientes triste, te duele algo, te duele una parte de tu cuerpo, el mexicano lo va a expresar. O sea, es algo, siento que es mucho más de la cultura mexicana que en Francia. En Francia, por ejemplo, o yo ahorita en México, lo que hago es que cuando me duele, no sé, la cabeza, no es algo que voy a expresar, no es de que, ay, me duele la cabeza, o sea, no me voy a quejar de esa manera. Me voy más a quejar de, no sé, un comportamiento de alguien más, pero de mi propia persona no voy a decir nada. O sea, como que lo voy a aguantar y no voy, o sea, para mí es de que pues no te interesa, entonces ¿por qué decirlo? Y aquí en México siento que es muy de que lo que se te ocurra en la cabeza lo puedes decir de manera abierta, y hay mucho más vida aquí. O sea, por ejemplo, en las comidas, en las cenas, siento que es mucho más, hay más plática, más, sí, es más abierto, siento más cálido, que hay más como, no sé, siento que hay más vida, si el mexicano es más vivo, siento. ¿Qué más te puedo decir sobre el choque? Pues lo picoso, pero eso es también algo típico de aquí en México. El picoso, como francés, yo no lo aguanté nada en los primeros días o primeros meses, de hecho, y ahorita no puedo comer una comida sin salsa, eso es imposible. Y de hecho, yo cuando daba clase de francés, había muchos estudiantes que se iban de intercambio en Francia y que me decían de que, oye, yo me voy a llevar mi salsa en mi maleta. Y que yo como francés, de que cómo te vas a llevar de que salsas hasta el punto de llevarte salsa en la maleta, para mí era de que increíble. Y ahorita sí, o sea, ahorita lo súper entiendo. Y si yo ahorita mañana tengo que ir a Francia, me voy a llevar de que las tortillas, un aguacate, eso por seguro, salsa y todo. O sea, se necesita eso para viajar y porque en Francia no hay todo eso. Así es, no hay todo esto. ¿Y cuál ha sido? Bueno, ya hablamos un poco de los choques culturales. No sé si tengas por ahí una expresión en español o una expresión mexicana que te guste mucho o que utilices mucho. eh, ¿Cuál sería? ¿Grosera o no grosera? La que No, la versión quieras. no grosera, pues pues, no manches, es la versión no grosera del otro, pero no, o sea, no, es que como te dije, yo convivo bastante con mi novia y mi novia no es una persona nada grosera, entonces tengo esa suerte de no tener esa mala influencia, o sea, no tiene como malas palabras, pero una expresión mexicana, eh, pues que me dio risa al principio es de que aguas, de que ojo, cuidado, son palabras que si traduces al francés no tienen nada de No sentido. sentido. Uy. El agua es O, entonces no tiene agua. Eh, sí, eso fue, no tengo ahorita en mente una expresión mexicana que me llama la atención. Es más de que, por ejemplo, cuando yo digo algo en francés, como que yo siendo francés traduzco la expresión francesa al español. Entonces estoy haciendo esa traducción y a veces mi novia es de que, ¿cómo? O sea, ¿qué significa eso? Hace poco, de hecho, había una expresión que me recordé que se llama, bueno, tiene un sentido de prendre son pied. No sé si lo has escuchado. Prendre son pied. Prendre Pues, son pie es literal de que agarrar su pie, pero no tiene ese sentido. En francés, prendre son pie es cuando algo te gusta mucho, bueno, normalmente tiene más ese sentido del lado íntimo, de que, bueno, es una expresión de, no sé, vamos a decir algo de que después de hacer ¿cómo se dice aquí? El delicioso.
Oui. Puedes decir de que j'ai pris mon pied, eso es de que lo disfruté mucho. Es como, Ah, okey, okey, o sea, okey. necesito que lo usas de manera muy bien, porque si lo usas para una comida, no. O sea, no se dice mucho, es más bien después de ¿Del delicioso? Sí. es delicioso. Exacto. Yo estaba analizando esa expresión hace poco y pues qué chistoso de prendre son pied, de que agarrar su pie, o sea, como, o sea, hay así expresiones francesas que son chistosas si lo traduces del español al francés así, pero sí, creo que son eso. De hecho, bueno, si conocemos la traducción de expresiones francesas al español, es muy curioso porque muchas de las expresiones pues no tienen sentido, por lo mismo de que son expresiones idiomáticas, tomber dans les pommes, o sea, Ah, caer, exacto, esa, ajá, sí, como te quedas de caer en las manos, como, ¿qué? ¿Por qué? Pero ya después, bueno, dices, son expresiones idiomáticas, igual en México tenemos muchas expresiones que seguramente un extranjero no va a entender. sí, sí, eso sí. Y, uy, dime. En francés hay, así como tú dijiste, ahorita no me vino nada de ejemplo, pero sí, la que tomaste es, ¿no? Es muy bueno. Tomber dans les pommes, que caer en las manzanas, de que cómo, o sea, no tiene mucho sentido, pero sí, siento que hay muchas expresiones francesas que hay muchas imágenes, o sea, son imagen, de que, no sé, es muy visual, no sé cómo explicarlo, pero sí, muy diferente del español, yo creo. Sí, y aprovechando que eres del sur, ¿pan au chocolat o chocolatín? Ay, no quiero entrar en ese debate, ni hay debate. Para mí, 100% pan au chocolat, eso ni se Perfecto. puede debatir. Pero chistoso que me dices eso porque generalmente los que dicen, chocolatín son la gente que vienen de Toulouse, o sea, por esa parte de Francia. ¿Y tú estudiaste dónde? ¿En esa parte o? No, yo estudié en el este, para Estrasburgo, por Ay, allá estudié. okey. Y ahí, ¿qué dicen? Pan au chocolat. Ah, pues sí. Yo creo que el 90% de los franceses dicen pain au chocolat, pero cada año, resalta ese debate y es de que, ¿vamos a decir eso o eso? Pero no, siempre gana el pain au chocolat, obviamente. Pan au Vale, vale. chocolat. Uy, de hecho, siento que es más gentes que me ha dicho pan au chocolat. Sí, Igual hace no me acuerdo en qué entrevista me decían, es que para mí es pan au chocolat, pero para mi familia es chocolatín. Entonces yo te voy a okey. decir pan au chocolat, yo de wow. Entonces como que sí hay por ahí todavía gente que le dice chocolatín. Y Pero de siento que sí, hay como a lo mejor sí, un 10 o aún menos, creo, de los franceses que creen que se dice así, porque según yo es muy típico de Toulouse, o sea, de esa parte de Francia. No creo que en muchas otras partes dicen eso, pero sí. seguramente. Y bueno, ya para terminar, bueno, ya casi para terminar, eh, ¿qué ¿qué haces actualmente? Date tu promo y ¿cuál es tu o cuál es la próxima etapa para todo tu proyecto? ¿Ya tienes tu restaurante de crepas? ¿Ya tienes tu TikTok? ¿Qué piensas hacer a futuro? ¿Das clases? ¿Qué haces y qué piensas hacer después? Okey. Pues mira, ahorita acabo de abrir justamente un local de crepas hace como literal un mes y medio. Entonces, ahorita me quiero enfocar más bien en ese negocio, y para serte honesto, por ejemplo, sí doy clases de francés ahorita, pero no tengo el mismo tiempo como antes, pero cuando tengo tiempo y que se pueda acomodar los horarios, con mucho gusto, porque es algo que disfruta mucho dar clase de francés. Pero sí, yo ahorita estoy a lo mejor más enfocado en desarrollar ese proyecto de crepas, que para mí es importante porque desde que llegué aquí en México es algo en el que estoy trabajando. Entonces, ahorita que ya lo tengo como local, pues lo quiero cuidar. Entonces, ahorita estoy más en eso. En TikTok, sí, pues seguir poniendo contenidos en TikTok, en Instagram. eh, esos sí, son mis proyectos y no, sí creo que son esos 2 proyectos más grandes. O sea, no voy a considerar que TikTok es como un proyecto, es nada más para divertirme y poner contenidos cuando yo puedo, pero sí, me gusta mucho la comunidad que hay toda atrás de eso, porque siento que es una comunidad bastante fuerte, o no fuerte, pero muy, o sea, van a
o sea, van a participar mucho en lo que pongo en Instagram, por ejemplo, en las stories, de que en los, ¿cómo se llama? Las encuestas, todo eso, hay mucha gente que participan y siento que esa comunidad es bastante activa. Eso es lo que me importa mucho, que tengo como una comunidad que puede aprender, de que puede intercambiar ideas y todo eso, y que sea activo. O sea, no sirve a nada tener seguidores y sin, ni hacen nada. Entonces, eso sí, crecer poco a poco esa comunidad para difundir un poquito más, compartir más de mi cultura francesa, de anécdotas, del idioma en general. Y sí, creo que básicamente esto, el local y el contenido en Internet. Hace poco una persona me preguntó si tenía un canal de YouTube, pero ahorita no, todavía no he hecho nada sobre eso. No creo que se va a hacer porque, como te dije, a mí me da un poco pena de poner mi cara así, pero siento que con TikTok menos, entonces puede ser que en un futuro a lo mejor hago algo en YouTube, no sé, vamos a ver qué tal, pero hasta la fecha yo pongo contenidos que me gustan en internet, en TikTok, en Instagram, y así es. Y en algún momento, bueno, antes de que te vayas, ¿en algún momento piensas regresar a Francia? No sé, a vivir, a trabajar o algo. Ajá, buena pregunta. Pues yo ya puse mi local aquí de crepas, entonces me veo mucho más aquí que en Francia, a largo plazo. Idealmente, yo creo que lo más ideal, lo ideal sería de poder viajar al menos una vez al año, 2 veces más padre, pero a Francia, nada más para las vacaciones y regresar aquí en Monterrey para trabajar, porque pues ya puse mi local, entonces ya me veo mucho más aquí que en Francia. Pero son dos estilos de vida muy diferentes. Yo siento que en Francia sería más para trabajar para una empresa y aquí en México es más para poner mis propios proyectos que yo quiero hacer. Por ejemplo, una crepería no lo hubiera podido hacer en Francia. Entonces, son dos estilos de vida muy diferentes y me gustaría sí poder quedarme aquí en Monterrey y poder viajar cuando yo quiero, idealmente en Francia. Y regresar, pero vivir aquí. Siento que me siento mucho más cerca de la gente aquí que en Francia. Qué, Entonces, bueno, qué curioso. Bueno, justamente lo que hemos mencionado sí son más como chaleureux aquí, pero ajá. qué curioso que te sientas como más aquí en confianza. Y bueno, ahora sí, un último consejo para las personas que nos vayan a ver, que vayan a estar escuchando nuestra entrevista, eh, que quieren incursionar en esto del francés, en conocer o aprender un nuevo idioma. Mi consejo, ¿Sí? pues mi consejo es pues de ir poco a poco, o sea, no saturarte, no tener mucha información de una vez porque la verdad, o sea, te puede dar miedo. Y de hecho hay muchos franceses que ni siquiera hablan muy bien francés, hacen muchos errores de gramática, de ortografía, todo eso. Entonces, no tener ese miedo o esa pena de que, ay, me van a entender o no, quitar ese miedo y practicar lo más que puedas, de manera divertida. Eso también es un consejo muy importante, de divertirte, de gozar tu clase de francés y no verlo como algo, ay, qué pesado, ay, qué hueva tengo, o sea, qué hueva, qué flojera tengo una hora de clase cada lunes, por ejemplo. No, o sea, tienes que tener ganas de aprender, de divertirte y que sea algo, sí, de qué padre que te gusta hacer. Y ser paciente también, o sea, no querer hablar francés de un día al otro porque va a tomar semanas, meses o años, literal, para poder hablar bien francés. Y sí, ser paciente, divertirte, y quitarte la pena, el miedo y practicar todos los días. Yo creo que esos serían los consejos que tengo. Muy bien, sí diste algunos consejos y sobre todo voy a retomar el último punto que dijiste, el que puede tomar meses, días o años, porque el método o el aprendizaje de todas las personas es diferente. A alguien le puede tomar 4 meses, a mí me puede tomar 2 años, no tener prisas, no pasa nada si en 2 meses no estamos, claramente no vamos a estar hablando francés, al menos de que estés viviendo en Francia, entonces no le tengan miedo. Ajá, exacto. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues muchísimas gracias, Alex, de tomarte 1 hora de tu No, tiempo, de tu día. gracias a ti. Eh,
de estar aquí acompañándonos y si no lo conocen, pues vayan a seguirlo a TikTok, a Instagram, Francés Bien Regio, porque ya es de Monterrey casi casi, ya tiene su crepería por ahí, vayan y coman crepas también, aprovechen y pues muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias a ti. Gracias, nos vemos. Au revoir à tous, nos vemos todos, que tengan bonito día. Au revoir.